Ya. Estoy revisando el horario para ver cómo nos organizamos para mañana. Sí, el horario tenemos mañana métodos métodos matemáticos tienen que darme conmigo mañana la evaluación diagnóstica. Ya está programada, ¿no? Debería. Yo creo que el taller queda para la próxima semana, para el otro lunes, ¿les parece? Sí, Inge. Solo de integrales parciales. Estudiaránse todo, véanse videos de todo lo que puedan ustedes ver en el YouTube ¿qué es lo que les dije? De integrales parciales. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a presentar el objetivo de esta clase. Permítanme ponerles por acá. ¿Dónde está esta? Esta no es. Déjenme abrirles. Tantas cosas abiertas que ya. Listo. Aquí estamos. Ok. Bueno, vamos a llevarnos esto acá a nuestro pizarrón. Nuestro pizarrón virtual. ¿Qué pasó? Ahí sí. Podemos hacer esto. Vamos a pegar esto por acá para ponerle en orden. Para los alumnos nuevos, un poco se puede decir que quizá esto es nuevo de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a analizar el concepto de ecuación diferencial y vamos a definir, ¿no? Pero vamos a hacerlo mediante una ejemplificación. Vamos a determinar el orden y grado de una ecuación diferencial y vamos a hacer una pequeña clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo al grado y al orden que tienen estas. Entonces, ¿qué se espera con ello? Que ustedes sepan por lo menos definir lo que es una ecuación diferencial o analice y define qué es el concepto de ecuación diferencial. Y poder citar un ejemplo. Determinar el orden y grado de una ecuación diferencial y que usted pueda clasificar, o sea, clasifica a una ecuación diferencial de acuerdo a su estructura. ¿Sí? Por ejemplo, si le dan una ecuación diferencial, dígase de esta forma, ¿no? 2y' y' menos 4y' igual a 4. Se me ocurre, ¿no? 4y. Usted dice, esta ecuación es de orden superior, es de segundo orden, es lineal, no lineal. Eso es lo que yo quiero que ustedes después sepan. Esto vamos a dedicarnos en este capítulo. Entonces, como pregunta uno tenemos como primer paso, ¿sí? Vamos a respondernos esta incógnita. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Tenemos que partir por ahí. Como segundo paso, ¿qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden? Como tercer paso, ¿dónde se aplican las ecuaciones diferenciales de primer orden? Esto lo vamos a hacer en el transcurso de todo el curso, no solo de la clase de hoy día, no. ¿Sí? Luego, como paso 4, diríamos, ¿qué son las ecuaciones diferenciales de orden superior? Como quinto, avanzaríamos a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y transformada de Laplace podemos pasar las ecuaciones diferenciales. Ahora también vamos a hacer resolución de las ecuaciones diferenciales mediante series. Esto de aquí ya no, hasta aquí sí avanzamos, siempre he avanzado hasta transformada de Laplace. Y de pronto llegar al paso 8, series de Fourier, difícil, pero tratemos de ver si es que avanzamos. Y métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, que esto sí, no vamos a ver. Este capítulo es largo, son bastantes casos que se asoman. Entonces, por lo menos que llevemos a la transformada de Laplace, que son 0.7, yo me quedaría tranquilo con ustedes. ¿Sí? Entonces vamos con el paso 1, que son las ecuaciones diferenciales. Bueno, antes de dar un concepto, antes de dar todo, vamos a empezar primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación en lo que es ecuación
Algebraica, una ecuación. No estamos hablando de la ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación? Bueno, una ecuación no es otra cosa que una igualdad donde intervienen una o más variables, ¿sí? Y donde se satisface para ciertos valores de la variable la igualdad. Sí, bueno, no le pongamos todavía así, pongámosle una más pequeñita, una ecuación simple, la más elemental. Por ejemplo, 2x igual a 4. Es una ecuación donde interviene una variable, ¿sí? Y que se satisface simplemente al despejar x, nosotros sabemos que x es igual a 2. Y al sustituir el valor de x en 2 tiene que satisfacer la igualdad. Entonces 2 por 2, 4 es igual a 4. ¿Sí? Eso es una ecuación algebraica, por decirlo así en términos rápidos. ¿Qué más? Si nosotros tenemos por acá una ecuación de la forma x cuadrado menos 5x, se me ocurre. Menos 5x, y por acá podríamos ponerle más 3, ¿no? Más 6 podemos ponerle ya, igual a 0. Es una ecuación que usted la conoce como ecuación de segundo grado. Al factorizarla, vamos a ver qué es lo que pasa. Menos más menos por más da menos, dos números sumados me de 5 y multiplicados 6, sería 3 y 2, ¿no? Entonces vamos a igualar cada término a 0, x igual a 3 y x igual a 2. Esas son las soluciones de esa ecuación, de tal manera que si nosotros reemplazamos cualquiera de los dos valores, es decir, 2 con 2, 2 al cuadrado, menos 5 por 2 y más 6 es igual a 0. 2 al cuadrado es 4, menos 5 por 2 es 10, más 6, nos dice que esto debe ser igual a 0. 4 y 6 son 10, y 10 menos 10, yo creo que sí nos da 0. ¿Sí? Entonces 0 es igual a 0. Miren, para el valor que hemos tomado de x igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el valor de x igual a 3? En el primer caso, nuestra ecuación se satisface para un solo valor de x. En el segundo caso, si nosotros tomamos el valor de, hagámosle para acá a la derecha mismo. El otro valor es, ¿cuánto? 3, ¿no es cierto? También dice que satisface. Entonces, 3 al cuadrado, reemplazando en la ecuación, ¿no? 5 por 3 y más 6. Esto nos da 0. 3 al cuadrado es 9. 5 por 3 es 15. Más 6 igual a 0. 9 y 6 nos da 15 menos 15 igual a 0. De donde 0 es igual a 0. Ya recordaron lo que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde interviene una o más variables y que dicha igualdad satisface para ciertos valores, para ciertos, no para todos, para ciertos valores de la ecuación. Esto nos enseñan en el colegio, ¿no? A diferencia también nos dicen ¿qué es una identidad? Bueno, una identidad es una igualdad, pero que satisface para todo valor de que tome la variable o las variables. Por ejemplo, esta es una identidad trigonométrica y nos dice que seno cuadrado de x o de teta podemos ponerle. Bueno, de x para que sea en función de la variable. Más el coseno cuadrado de x siempre nos va a dar 1. A esta se le conoce como la identidad pitagórica. Es decir, pero esta es una identidad porque no solo satisface, por ejemplo, en el caso de la ecuación, satisface para 4, para 3 y para 2, estas dos ecuaciones. Esta satisface para cualquier valor. Si usted le da a x un 4, un 3, un 2, un 1, un 5, un 10, un 20, un 100, un 1000, le va a satisfacer que eso es igual a 1. Por curiosidad, ustedes escriban seno, hagan un paréntesis aquí, pongan cualquier valor, 4, eleven todo esto al cuadrado, ¿sí? Porque así se hacen las calculadoras. Más, hace lo mismo, escribe coseno
Y nuevamente le pone el 4. Y todo esto eleva al cuadrado. Y dígame en cuánto les da. Uno mismo. 1, correcto. Si hacen bien. Entonces, esas son las identidades. La diferencia entre identidad y ecuación. Miren, le estoy dando un pequeño recordatorio de lo que es álgebra, de lo que es una ecuación. Ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, una ecuación diferencial es, por ejemplo, una ecuación donde interviene una o más variables. Perdón, donde interviene una variable y sus derivadas o los diferenciales también se dice. Vamos a poner aquí, luego le citamos con un texto. Por ejemplo, ya se me ocurre, digo yo, vamos a poner aquí, y es igual a 3x cuadrado. Menos, podemos ponerle menos x. Entonces yo digo, voy a derivar esto. Y' a qué es igual. A 6x menos 1. ¿Sí? Esto de aquí se convirtió en ecuación diferencial. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué medio raro está eso? Bueno, ya vamos a ir viendo. Y si yo a esto le saco la segunda derivada, y segunda es igual a simplemente a 6. Entonces, esto también es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación diferencial. Una ecuación donde interviene la función, nuestra función, esto de aquí, ¿qué es? Y, ¿no es cierto? Una función y sus derivadas. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo ahora sí formalmente, sacar ya los conceptos. Me permiten un ratito. Yo tengo un texto que le subí a ustedes, que es bastante básico, pero me parece mucho mejor. Hay un montón de textos que usted puede citar, pero yo voy a sacar definiciones básicas y vamos a ir viendo para no escribir. Ya les dije que yo estoy con el mouse y me es difícil escribir números como quiera, pero ya letras y escribir definiciones es un poco complejo. Sí, entonces miren, definición 1 dice, una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales, ya, la más simple, la más general, un poquito más formal. El orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. Y una definición 1.3, el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial está dada en la forma polinomial. Todavía yo sé que no me están entendiendo qué es en sí una ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer la definición formal entonces de ecuación diferencial. En métodos matemáticos, en lo que yo di el semestre pasado, empezaba así, ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Y esta es la forma. La podemos definir de la forma f igual a x, y segunda, ya hasta cualquier grado de derivada. Esa es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y luego definir lo que es el orden, pero vamos a hacerlo con ustedes aparte, entonces. Lo voy a ir haciendo de otra manera. Miren, aquí yo empecé de otra forma, ahora estoy empezando de otra forma. Cada clase que da un docente es diferente, no siempre puede ser la misma, no es que uno se aprende las clases de memoria, sino que uno va perfeccionando o mejorando o buscando la estrategia de cómo llegar al estudiante para que el estudiante comprenda. ¿Sí? Entonces nosotros métodos matemáticos estamos acá. Este es nuestro caso. Si vienen a revisar, a decir, aquí he empezado diferente, he empezado poniendo el objetivo, luego les ha ilustrado qué es lo que se va a estudiar en todo el curso, y luego les ha puesto un ejemplo de qué es una ecuación algebraica, luego les ha dado la definición, y luego sí la definición formal ya en símbolos, se puede decir matemáticamente, de lo que es una ecuación diferencial. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todavía no está muy claro, ¿no es cierto? Los que ya recibieron el semestre pasado, más claro, voy a hacer la pregunta. No quiero incomodarlos. ¿Cuántos de ustedes están repitiendo el semestre? No
No es nada del otro mundo que repita usted el semestre. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces vamos a... Hay muchas formas de definir esto. Espérenme un segundo, que estoy buscando la mejor manera de definirles, ¿ya? Ok, entonces vamos por acá. Ya. Espérenme un segundito. Ya, vamos a sacar estos pequeños cuadritos. Pero antes de eso, permítanme ilustrarles de otra manera. Es que esto es una barbaridad. Ustedes necesitan trabajar con un texto. Y voy a buscarles aquí el texto. A ver, ya. La 450 parece que está aquí. La 470. Ya, acá. Ecuaciones, listo. Me confirma si tiene. Mire, en el libro de Granville que tengo subido para ustedes, puedo también subirles otro libro de ecuaciones diferenciales. Ustedes van a encontrar aquí lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Granville no se complica, pero que ustedes le entiendan lo que él habla no es tan bueno. ¿Sí? Si usted trata de entenderle, no le va a comprender, pero es un poco práctico él en las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Les dejo esto para que ustedes lean, traten de ver, ¿sí? Y una vez que ya les da cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, de primer grado. Si una ecuación de primer orden, de primer grado, puede reducirse a la forma m de x, chuta, y usted no le sigue entendiendo. No le va a entender. Por eso le dejo. Pero vamos a trabajar con este texto porque tiene muchos ejercicios. Por ejemplo, ya aquí yo cojo y digo, ok, empecemos a resolver esto. Esto ya son ecuaciones diferenciales. Pero en teoría Granville no es muy explícito, entonces yo tengo que buscarme otros textos y más mi argumento para poderles ir explicando. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en la página de aquí, 470, más o menos 480, ustedes pueden descargarse ya el libro de Granville en este momento y va a encontrar en el capítulo 11 ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya vamos a ir viendo por qué se llaman ordinarias, por qué del grado. Entonces vamos a hacer una clasificación. Si ustedes se dan cuenta aquí, este texto no tiene nada de eso, pero yo tengo otros textos que sí tienen un poco mejor explícito esto. Entonces vamos ahí. Vamos por aquí. Ok. Listo. Siempre la parte teórica es lo más complejo dar en virtual. Mientras que los ejercicios, bueno, es chévere, no pasa nada. Uno coge un ejercicio y a resolver. Y eso ustedes con ejercicios es cuando aprenden más, ¿no es cierto? Porque con la parte teórica es muy teórico mismo. Miren entonces, clasificación de las ecuaciones diferenciales. Tenemos 3 ítems. El primero, si tiene compartido la pantalla, por cierto. Sí. Ya. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Tenemos primero el ítem tipo, el orden y el grado. Esto tiene que tenerlo bien claro usted. El tipo, el orden y el grado. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es como cuando a usted le enseña factoreo. Le ponen un caso de factoreo, usted dice, ¿y ahora cómo lo resuelvo? ¿Lo resuelvo por el primer caso, por el segundo caso? Si usted no lo puede reconocer, no va a poder resolver. Entonces aquí es donde entra el tipo de ecuación, si es ordinaria, parcial. Las que nosotros vamos a trabajar en casi todo el curso van a ser ecuaciones tipo ordinarias. ¿Por qué se llaman ordinarias? Ya vamos a ver. Entonces, miren, primera parte, analizar el tipo, el orden y el grado. Ya vamos a hacer un ejemplo y les voy a explicar clarito. Esta es la parte teórica. Ordinarias. Las ecuaciones diferenciales contienen derivadas de una o más variables, dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, aquí ya sale. Esta de aquí justo la voy a escribir, pero ya está escrita aquí. Esta es una ecuación ordinaria de primer orden. ¿Por qué es ordinaria? Porque solo tiene una variable, ¿sí? Una variable dependiente y una variable independiente. Esto quiere decir, por ejemplo, lo que yo les decía,
y igual a 4x cuadrado menos 10. Entonces, miren, y' viene a ser la primera derivada. Y esto nos convierte en 8x. Esta ya es una ecuación diferencial. ¿Sí? Ya es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? Vamos a ver. El orden que nos decía acá, que el orden le da la derivada. Si derivo 2 veces es segundo orden. Si derivo 3 veces es tercer orden. Si derivo 4 veces es cuarto orden, etc. Entonces aquí nos dice el orden. Primer orden, ¿sí? Una sola derivada. La variable x y la variable y siempre están relacionadas porque es una función de una sola variable. Entonces tiene la primera derivada, primer orden. Si nosotros derivamos 2 veces, ya tiene x, y' segunda, ya es una ecuación diferencial de segunda. Y esta es la forma de denotar a una ecuación diferencial. Entonces vamos a poner. En términos generales, ¿cómo podemos nosotros denotar a una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es el conjunto de x, y, y segunda, y tercera, puntos, y a la n. Esta es la forma de denotar a una ecuación diferencial. Ordinaria, desde luego. Ordinaria, ¿por qué? Porque solo tiene una variable. ¿Cuáles son las dos variables que está conteniendo? Y siempre está en función de x. Por eso se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, si la ecuación tuviera ya dos variables, eso quiere decir y, por decirlo, o z igual a la función de dos variables x, y. Esto ya se llaman de tipo parciales. Esas nos vamos a ver más adelantito un poquito, así como cuando necesitemos. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces, ¿por qué se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias? Esta es la definición. ¿Sí? En términos ya generales. Porque dice que contiene derivadas. Miren, contiene derivadas. ¿Sí? Pero con respecto a una sola variable. ¿Cuál es la variable? X. ¿Ya? Entonces, si tiene la primera derivada, primer orden. Si tiene la segunda derivada, segundo orden, la tercera, cuarto, hasta orden n. Tal como lo hice aquí, acá está. F de x, y, prima y n igual a 0. Esta es la forma de definir una ecuación diferencial. Hasta aquí alguna pregunta, ¿verdad? Que quiero que quede claro a la parte de los conceptos. Ya los ejercicios vienen acompañados con la explicación. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué son las parciales. Las ecuaciones diferenciales contienen derivadas parciales de una o más variables, dependientes con respecto a dos o más variables. A ver, para hacerles acuerdo, por ejemplo, si nosotros tenemos la función, vamos a hacerlo así. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. X cuadrado y menos 5y igual a 2x. Se me ocurre, ¿no? Entonces quiero aplicar la derivada parcial. Digo, la derivada parcial con respecto. No es lo mismo cuando aplicamos esta derivada de x. Este simbolito no lo puedo yo hacer bonito, pero es así. Eso significa la derivada parcial. Sí, es un simbolito como un 6 al revés, por decirlo. Entonces yo quiero aplicar la derivada parcial. La derivada parcial de la función de y con respecto a x. Con respecto a x. Entonces esto quiere decir que a la parte de y se la considera constante. Entonces, ¿qué me queda? Y que multiplica a la derivada de con respecto a x, es decir, 2x. Ajá. Menos, como y es constante, la derivada de una constante es 0. Y esto es igual a 2. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x de esta ecuación, pongamos, no le pongamos de y porque hacemos cuenta que estamos de la ecuación, de esta ecuación que le vamos a llamar cualquier ecuación z, por decirlo, se me ocurre. ¿Ya? Estoy haciendo derivadas parciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que esto va a ser igual a 2xy,
Sí, 2xy y podríamos pasarle acá al menos 2. Es un ejemplo que me estoy inventando, no está bien preparado, pero es para ilustrar. Esto es derivada parcial. Y también puedo hacer la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y, entonces, quiere decir que aquí ahora x es constante. Por lo tanto, x cuadrado es constante. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Menos la derivada de menos 5, de menos 5y es menos 5 y esto es 0. Entonces, miren, esta derivada parcial simplemente fue x cuadrado menos 5. Esto y esto. Pero estas son derivadas parciales. Entonces, aquí ya interviene una o más variables. Es para ilustrar nomás qué son las derivadas parciales. ¿Sí? No creo que yo mismo di análisis matemático el semestre pasado, o no me acuerdo si di o no di. No creo que día primero o segundo, bueno, no me acuerdo. Pero no di derivadas parciales, porque el tema es muy largo. Lo que nosotros más apuntamos es a darle bien derivadas y bien integrales. ¿Sí? Y ahí se le deja, porque si se mete uno a dar, y al menos que el semestre pasado se cruzó diciembre, ¿no es cierto? Diciembre no se trabaja casi nada. Ustedes de segundo a tercero tienen apenas, creo que, a ver, ya estamos ahorita la segunda semana. Ustedes tienen 3 semanas más, creo, o 2 semanas y ya empiezan exámenes. O sea, no se puede avanzar, es casi nada con ustedes. Bueno, entonces voy explicando la teoría. Ya vemos que una ecuación tiene el tipo ordinaria. ¿Por qué? Las que vamos a ver son ordinarias porque tienen una sola variable como esta. Y el orden de una derivada, de una ecuación diferencial está dado por el orden de la mayor derivada. Es decir, si es de segundo orden, si es de tercero, etcétera. Ya voy a explicar esto mejor. El grado, ahora sí, el grado se van a clasificar de dos maneras, lineales y no lineales. Nosotros vamos a trabajar por lo general con las lineales, ¿sí? Donde podemos caer en dos casos. La variable independiente y todas sus derivadas son de primer grado. Ojo, la variable son de primer grado. Y también en el caso B, cada coeficiente de y y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x. Entonces, cuando más adelante yo voy a definir qué son las ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Ahí toparemos nuevamente esto. Pero ahorita en forma... Y las no lineales, las que no cumplen con las propiedades anteriores. Todavía yo sé que están algunos estudiantes diciendo, ¿y ahora qué vamos a estudiar? Bueno, dejemos esto aquí. Vamos más abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por ejemplo? Bueno, aquí tengo un cuadrito que me facilita rapidito para no estar escribiendo porque esto de la teoría es largo. ¿Sí? Y yo sé a dónde quieren ustedes llegar, a la resolución de una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes quieren poner atención y decir, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Ya vamos a llegar, pero déjeme, permítame. Lo digo esto porque nosotros también cuando hemos estudiado, la teoría nos abruma, digo, ya, medio, trato de entender. Después digo, a ver, ahora sí, ¿cómo se resuelve un ejercicio? Ahí es donde usted se concentra. Muy bien, entonces vamos acá. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? dy sobre dx igual a 2 a la menos, a 2e a la menos x. ¿Por qué será de tipo ordinaria? Porque solo tiene una variable. ¿Cuál es la variable x? La variable independiente x, ¿sí? Voy explicando. ¿Qué más? ¿Qué orden es? Es de orden 1 porque tiene la primera derivada. Ajá. ¿Qué grado tiene? El exponente al que está elevado la primera derivada es 1. ¿Es lineal? Sí. Muy bien, vamos acá. dy con respecto a dt es igual a dx sobre dt más kx igual a dy sobre s. Esta sí es parcial. Miren el símbolo incluso. ¿Se acuerdan que les dije que era un simbolito como el 6? Esta no es ordinaria, esta es parcial. Igual tiene las mismas características, grado 1 porque está con respecto a la primera derivada. También se puede sacar segunda derivada, tercera derivada de las parciales. ¿Sí? El grado 1 porque no está elevado a ningún exponente. ¿Es lineal? Sí. Ojo aquí. X al cuadrado, y bi', ya tiene la segunda derivada. X sí tiene la primera derivada y tiene y. Ok, igual a 0.
¿Es de tipo ordinaria? Sí, porque solo tiene la variable x, y. ¿Sí? Orden 2, porque tiene la segunda derivada. Grado 1, porque el exponente de la segunda derivada no está elevado a ningún exponente. ¿Es lineal? Sí. Ok, aquí concentrarse. Y más x cuadrado y igual a x. ¿Esta es ordinaria? Claro que es ordinaria. Orden de segundo. Grado 1. ¿Y es lineal? No. Bueno, eso todavía no lo van a entender ustedes. Para que sea lineal, el coeficiente que le acompaña a x, a la variable y, debe de ser diferente de la función. Eso más adelante lo vamos a aclarar. Acá tenemos una parcial, grado 2, y aquí tenemos una ordinaria de grado 2. Voy a poner un ejemplo de una ecuación diferencial, por ejemplo, se me ocurre esto. 2x y b' más y' igual a 4. Pero miren lo que voy a hacer, elevarle esto al cuadrado. Entonces digo, ¿es una ecuación diferencial? Sí. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Ordinario. 2. Orden 2. ¿Grado? ¿De qué grado es? De grado 2 igual. No, ese era el distractor. Pero miren lo que pongo. 2x y' al cuadrado menos y' igual a 4. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. ¿Es lineal? Sí. ¿De qué orden? 2. ¿Grado? 2. Porque la derivada de mayor orden está elevado a un exponente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo como que ya reconociendo esto o todavía no? Sí. Sí, Okay. Ya, Sí. entonces, muy bien. Hasta ahí, esta es la parte teórica. Luego viene los ejemplos y dígame, ¿alguien iba a decir algo? ¿Alguien le escuché hablando por ahí? Diga nomás. ¿No? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Esto me ayuda bastante. Este texto está bastante didáctico. Me ayuda bastante porque no